Buen día, este video fue desarrollado por María José Cortés, Lady Rodríguez, Juliet Díaz y quien les habla, Santiago Delgado. Para comenzar, el video es acerca de una unidad didáctica elaborada para niños cursando séptimo grado. Su eje temático será la tabla periódica y la ley periódica. Cabe resaltar que los objetivos de esta unidad didáctica son: reconocer las características de la tabla periódica, identificar las estructuras de la tabla periódica, identificar las leyes de periodicidad que se evidencian en los elementos de la tabla periódica y, por último, comprender y valorar la importancia de la implementación de la tabla periódica en la ciencia a lo largo de la historia. La unidad didáctica comienza por una actividad de sensibilización, es decir, una actividad para llamar la atención de los estudiantes. Para ello decidimos hacer un juego denominado Cultura Chupística. Básicamente, el juego consiste en decir elementos de la tabla periódica, pero ojo, no es así de simple. El docente dirá frases como las siguientes: cultura chupística de elementos metálicos o cultura chupística de elementos del periodo 2 de la tabla periódica. También podría decir cultura chupística de elementos no metálicos. Básicamente el juego terminará cuando alguien repita un elemento ya dicho o cuando ese elemento no pertenezca a la frase dicha. Es decir, si yo digo cultura chupística de elementos gaseosos en temperatura ambiente, no puedo decir elementos como el potasio, ya que este elemento a temperatura ambiente es sólido, por lo cual ahí perdería el alumno o la persona que haya dicho eso. Como se puede evidenciar, es una actividad sencilla, sin embargo nos permite, como docentes, identificar cómo los estudiantes relacionan los elementos de la tabla periódica, además de brindarnos una idea previa de los conocimientos de los estudiantes. Por otra parte, hablaremos acerca de las competencias a desarrollar en esta unidad didáctica, cada una con sus respectivas actividades y formas de evidenciar el aprendizaje. Encontraremos tres competencias fundamentales, las cuales son cognoscitivas, procedimentales y axiológicas. En las competencias cognoscitivas, buscamos que el alumno reconozca algunas características de la tabla periódica y las propiedades periódicas de los elementos en la tabla periódica. Inicialmente, se dará una introducción al tema de la tabla periódica, además de brindarle al estudiante una guía para facilitar la adquisición de conceptos de la tabla periódica. Después de esto, el estudiante resolverá una actividad llamada sopita de todo, la cual consiste en una sopa de letras con palabras relacionadas al tema de estudio. Cuando se haya finalizado la sopa de letras, el alumno deberá hacer una infografía relacionando o diferenciando los conceptos que encontró en la sopa de letras. Esto con el fin de que el estudiante analice de qué manera un concepto se puede relacionar o diferenciar de otro. En las competencias procedimentales buscamos que el alumno sea capaz de ordenar los elementos en la tabla periódica y en concordancia clasifique las propiedades periódicas en la misma. Para lograr dichas propuestas se establece una actividad grupal donde se plasme y clasifique por colores las regiones de la tabla periódica con el fin de observar si se comprende la organización de los elementos a partir de sus números másicos y atómicos. Como segunda actividad, se propone que el curso se divida en 4 grupos. En cada ronda participarán 2 de ellos. En el tablero se encontrarán una serie de elementos con sus respectivos números atómicos. Con esta actividad se pretende que cada grupo escriba las configuraciones electrónicas y clasifique los elementos en el grupo al que pertenezcan. Esto se repetirá en cada ronda hasta clasificar y comprender la variación de todos los elementos en la tabla periódica. En las competencias axiológicas se pretende analizar la importancia del desarrollo de la tabla periódica en el área de la ciencia. Para esto se utilizará como texto base la tabla periódica, la curiosa historia de los elementos. A partir de la lectura y el análisis de dicho texto, se llevará a cabo un debate alrededor de la importancia de la historia en la tabla periódica y todo lo que esto abarca. Como preguntas guía se propondrán las siguientes. ¿Es la ciencia dependiente de la historia? ¿Cómo es posible concebir la ciencia mediante la historia universal? ¿Por qué es importante conocer la historia de la tabla periódica? Esta actividad pretende fomentar la discusión de las ciencias con relación a otros contextos como el político, el social, el económico, que más específicamente incidieron en la tabla periódica y en su desarrollo.